Bueno, en la mañana lo contábamos muy tempranito, Camichures. Lamentablemente tenemos 6 de las 15 ciudades más contaminadas en Sudamérica y el Caribe. Queremos analizar esto y otras materias del mundo de la ciencia en el Sillón de la Ciencia con Fernando Mejías, periodista científico y director de comunicaciones del Instituto Milenio de Socioecología. Secos, ¿cómo estás? Secos. ¿Cómo estás? Secos. Sí, muy bien, muy bien. Aquí contento de estar de vuelta después de estas mini vacaciones que hubo. Hay que descansar. Sí, hay que descansar también. No también. para además, así que tenemos que seguir conversando estos temas. Exactamente, recargar energías porque, como tú bien dices, en materia medioambiental sobre todo, la cosa no para, no se detiene, todo lo contrario, Sí. siguen habiendo informes, investigaciones, particularmente ahora uno que llega desde Suiza y que indica que, claro, tenemos estas 6 comunas, 6 ciudades muy contaminadas a nivel incluso de América Latina, ¿no? En nuestra región, no solo en Chile, sino que en América Latina. Nacimiento es una de ellas acá en la región del Biobío. Preocupa. Preocupa, efectivamente, es un análisis que se hace a nivel global por parte de una consultora internacional radicada en Suiza, efectivamente, y lo que ha hecho es generar un ranking anual global de cientos de ciudades alrededor del mundo que tienen también, y eso es importante, que tienen estaciones de monitoreo para poder, ¿cierto?, medir la cantidad de material particulado fino, en este caso 2.5, que es uno de los más peligrosos además. Después podemos comentar de qué se trata también este material particulado, que lo hemos conversado también en otras instancias del matinal. Pero lo que hacen es básicamente hacer un promedio, ¿cierto?, de todas las emisiones de cada mes de las ciudades alrededor del mundo, y en ese ranking que se generó a nivel global, hoy día Chile cuenta con por lo menos 6 ciudades entre las más contaminadas en Latinoamérica. Nacimiento en la región del Biobío, pero además hay otras comunas también que están en este ranking en la región de la Araucanía y también en la región de Aysén, en Coyhaique particularmente. Y otras como Pitrufquén, incluso, bueno, Nacimiento, ya lo hablábamos, Hualqui, por ahí, Victoria, Osorno, Padre de las Casas también, como otra de las ciudades que han tenido cierta presencia en este ranking, un ranking que ya viene hace unos cuantos años atrás, y hoy día, hace 2 días atrás, salió el ranking 2024, que toma, ¿cierto?, todas estas mediciones a nivel mensual y genera un promedio para saber cuánto es la cantidad de material particulado que tienen estas ciudades acumuladas durante el año. Fernando, y ahí, bueno, claro, uno va analizando estas ciudades y, claro, viene acordándose de las preemergencias, las emergencias, sobre todo en el invierno. Uno cuando va a Temuco, sin duda, siente ese humo. En Chillán, para qué hablar también, en Nacimiento igual, pero viene esa contaminación en general en estas 6 ciudades de Chile asociada al tema del uso de la leña, de calefacción. ¿Qué es lo que hoy día está más contaminando las ciudades? ¿Ya es menos el tema de los autos por toda la tecnología que hay? ¿Las empresas? ¿Dónde está más o menos el foco? Es una mezcla, efectivamente. Lo que indica el informe es que particularmente para Chile todavía la mayor cantidad de material particulado se genera con emisiones domiciliarias. Okay. Y eso, particularmente en el sur de Chile, en algunas ciudades llega hasta el 80% de generación de material particulado con emisiones domiciliarias, que tienen que ver con leña, el uso de la leña, ¿cierto? Muchas personas usamos todavía leña porque es un combustible barato, ¿cierto? Todavía se puede encontrar. Sin embargo, después también podemos conversar qué genera la leña cuando no está certificada, por ejemplo, cuando tienes leña húmeda. Y otras fuentes también de emisiones importantes son las fuentes fijas y las fuentes móviles. Las fuentes fijas, por ejemplo, las industrias que generan cierta contaminación constante, pero también las móviles que tienen que ver con el transporte público, con el transporte privado, ¿cierto? ¿Esa ha bajado sí la contaminación? Ha bajado un poco, pero todavía la verdad es que sigue siendo una fuente importante. Okay. O sea, acá hay una mezcla, si lo viéramos sería como una torta, ¿cierto? Un gráfico de torta, la mayor cantidad en las emisiones domiciliarias, pero un 35 o 40%, dependiendo de la ciudad, también dependen de emisiones fijas. Y ahí hay que decir también que hace unos cuantos años atrás, 10 o 15 años atrás, se comenzaron a generar también estos planes de descontaminación, ¿cierto? Todos estos procesos que han ocurrido en varias ciudades del país y en varias regiones también, que han ¿cierto?, tenido estas declaraciones de zonas primero de latencia y después de zonas saturadas, y que han permitido, ¿cierto?, generar estas acciones para poder reducir
estas contaminaciones y estas fuentes. Entonces, lo que hacen estos planes de descontaminación, después también lo podemos comentar, es abordar todas estas variables, ¿cierto?, que tienen que ver con la contaminación atmosférica y generar medidas específicas para poder reducir esa cantidad de emisiones. Y en eso se han generado acciones, por ejemplo, el recambio de calefactores, ¿cierto? Debo decir que todavía está abierta la convocatoria para Ñuble. Así que las personas de la región de Ñuble, si entran a la página del Ministerio de Medio Ambiente o si lo buscan por internet, todavía está abierta la convocatoria para el cambio de calefactores en esa región. Creo que terminaba en unos cuantos días más otra convocatoria me parece que para el Maule. Sí, porque ahí estuvimos parados. Claro, y así otras medidas, digamos, también que tienen que ver con mejorar, por ejemplo, las condiciones de aislamiento de las casas también, ¿cierto? Las condiciones térmicas. Se ha hablado mucho también que eso también incide bastante en cuánto uno usa el combustible, o sea, la eficiencia finalmente de eso se trata. Yo creo que aquí estamos tan al debe y claro, y es lamentable que así sea, respecto a acondicionar realmente nuestras viviendas para las necesidades que tiene nuestro territorio. Yo creo que ahí hay una deuda todavía que tiene el Estado en general con respecto a la construcción finalmente, ¿cierto? Hemos hablado mucho de cómo somos pioneros, incluso siempre ahí rankeando con respecto a los sismos, ¿no? Bueno, nos queda esta otra patita también, ¿qué hacemos con la construcción eficiente respecto de nuestro clima, que además es tan diverso? Tan diverso y que ha ido cambiando. Feña, ahora, ¿por qué el Ministerio del Medio Ambiente cuestiona de todas maneras los resultados o más bien la metodología que se usó en este estudio desde Suiza? Sí, yo vi leí las declaraciones del Ceremi y claro, efectivamente él tiene un punto que las mediciones oficiales se hacen a través del sistema de medición de las estaciones que están en varias ciudades del país y que son las estaciones que miden físicamente, ¿cierto? Que toman una muestra de aire, ¿cierto? Constantemente y van analizando cuánto es la cantidad de material particulado que está en ese momento presente. Y existe una red de monitoreo que uno también puede encontrar en internet, está ahí en la página del Ministerio del Medio Ambiente y uno puede ver todas las estaciones y en tiempo real cuál es el estado de la medición de todas estas estaciones a nivel nacional. Sin embargo, también hay que decir que este ranking, digamos, o este análisis que hace esta empresa toma un promedio, toma las emisiones por cada mes durante todo el año para entregar un número, ya que es un promedio de todas esas emisiones y podemos decir que en verano está súper bueno el aire o en otros meses, pero lo cierto es que hay episodios críticos donde se supera hasta 5 o 10 veces la norma de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, de material particulado fino que está en el ambiente en muchas de estas ciudades y por eso se genera ese promedio para llegar a un número, ¿cierto?, que es el que nos pone en este ranking muy alto. Entonces ahí es donde entran ciudades como Coyhaique, como Nacimiento también, como Victoria, que tienen un alto uso, ¿cierto?, ya lo sabemos, de leña y de otras emisiones domiciliarias principalmente, y que inciden mucho en que durante algunos meses esos episodios, ¿cierto?, sean más recurrentes o tengamos altos niveles, y de ahí se toma este promedio y sale este número. Yo no me centraría tanto, igual es importante, y nuevamente tiene el punto el Ceremi, por supuesto, con que tenemos una red oficial, pero por lo mismo comenzó un proceso de revisión de los planes de descontaminación que conversábamos. El año pasado comenzó la revisión del plan de descontaminación de Los Ángeles. Ahora en enero acaba de salir el decreto para hacer la revisión del plan de descontaminación del Gran Concepción. Nosotros tenemos un plan de descontaminación, ¿cierto?, del Gran Concepción, y se están revisando esas medidas para ver cuánto, lo que tú preguntabas, cuánto efectivamente han mejorado, ¿cierto?, después de la aplicación de estos planes. planes. Desde la ignorancia lo pregunto, porque claro, al principio nosotros teníamos esta visión de Santiago, del smog, porque estaba rodeado de cerros y se acumulaba ahí todo y no podía movilizarse. ¿Cómo se da eso en las grandes ciudades? Entiendo, por ejemplo, Chillán no tiene cerro y tiene una alta contaminación. Nacimiento tampoco tiene cerros rodeados y uno diría, chuta, entonces no es el tema de los cerros o de que se encierre todo esto y no tenga una ventilación. ¿Por qué se da esta acumulación físicamente o científicamente? No sé cómo lo podríamos explicar. Súper buena acotación, Luis, porque no tiene que ver tanto, o tiene que ver obviamente la morfología y dónde esté ubicada una ciudad, ¿cierto? Y lo que tú dices, cuánta ventilación tiene esa ciudad para poder remover, ¿cierto?, todas estas partículas y estas masas de aire que van cambiando y van recambiando el aire. Justamente leía una opinión de una experta en otro medio de comunicación que hablaba hoy día de lo importante que es hacer una planificación urbana también.
una buena planificación urbana para que las fuentes de emisiones, las áreas verdes, la construcción de tu paisaje urbano también acompañe, ¿cierto?, las condiciones naturales que tiene la ciudad para que esa ventilación ocurra de una mejor manera y también exista esa ventilación, ¿cierto?, de la que tú hablas para que estas masas de aire se recambien y también para que la acumulación de ese material particulado también no se concentre en una sola zona. La generación de edificios también contribuye a eso. Hay una buena cantidad, ¿cierto?, una gran cantidad de fuentes, pero nuevamente en la planificación urbana recomiendan también estos expertos que puedan estar considerados estos factores para que nuevamente consideremos todos estos elementos al momento de poder hacer esta planificación y tomar decisiones respecto a dónde tienen que estar estas fuentes, dónde vamos a tener las áreas verdes, ¿cierto? Si vamos a potenciar estas áreas verdes que ayudan también, si tenemos humedales, a cuidarlos, todo esto. Siempre hablamos, ¿cierto?, o a veces conversamos de medio ambiente y conversamos de las áreas naturales o los espacios naturales como si nos entregaran beneficios pero separados, ¿cierto? Pero la verdad es que están interconectados, ¿cierto?, con todo lo que nosotros hacemos como humanos. Entonces, cuando las tenemos de nuestra parte también nos entregan beneficios. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, claro, y además tenemos que poner de nuestra parte con esta planificación. Y como parte del ecosistema en el que nos encontramos, es importante también cambiar nuestras conductas cuando aportan a que esta situación se mantenga o empeore incluso. Y ahí toquemos ese punto, Feñe, que mencionabas. ¿Cuál es la consecuencia de utilizar leña húmeda, leña que no sea debidamente certificada? Bueno, la principal consecuencia es que vamos a estar emitiendo más humo, vamos a estar emitiendo más gases, ¿cierto?, al momento de generar la combustión con un palo de leña. Las personas que ocupamos leña, que nos ven en la casa, ¿cierto?, sabemos perfectamente que cuando tenemos un palo de leña seco, ¿cierto?, se quema súper bien, se quema rápido, ¿cierto?, genera más calor, generamos nosotros menos acciones para poder prender ese palo de leña. Hay muchas cosas que están asociadas a eso, pero lo que en general va a producir un palo de leña más húmedo es precisamente más humo contaminante, y ese humo contaminante está cargado de estas partículas de 2.5 micrómetros, ¿cierto?, una milésima parte de un milímetro, y esas partículas son las que se van acumulando en los pulmones, que nosotros respiramos, ¿cierto?, y se van acumulando en los pulmones y son capaces de llegar al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que ocurre ahí cuando llegan al torrente sanguíneo? Son partículas contaminantes, son partículas muchas veces cancerígenas, muchas de ellas, y van generando una serie de problemas de salud, principalmente en poblaciones más vulnerables, como los niños, como los ancianos, personas enfermas, personas que están en ciertas condiciones delicadas, ¿cierto?, de salud, o que requieren más cuidado. ¿Y por qué? Porque los niños, por ejemplo, tienen, cuando respiran, ¿cierto?, tienen unos pulmones más pequeños, tienen menos sangre, menos cantidad de sangre, ¿cierto?, para procesar esos contaminantes, por lo tanto va a haber una afectación mayor en ellos. En los adultos mayores lo mismo, son personas que muchas veces tienen salud delicada, por lo tanto emitir más de estos contaminantes va a ir en directo perjuicio, ¿cierto?, de estas personas que tienen una salud un poco más delicada, que hay que tener cuidado con eso. Y hay abundante evidencia científica, de salud médica, que habla, ¿cierto?, de los impactos que tiene este material particulado, desde la neurocognición, nuevamente, en los niños, hasta, por supuesto, los problemas de salud crónicos que pueden generar. La recomendación es siempre, nuevamente, ante estos episodios, porque probablemente van a seguir ocurriendo. Este invierno se nos va a venir también un poco más frío a principio, pero después va a llover un poco más según algunas condiciones ahí, después en otro espacio podemos conversarlo, pero el llamado es a comprar leña certificada. Si ustedes entran en el sitio web leña.cl, se van a encontrar con los productores certificados de leña, ¿ya?, que tienen un porcentaje de humedad bajo el 25%, que es lo que se pide para un palo de leña, ¿cierto?, para no generar tanto humo. Tremendo dato. Esa es una primera condición, y lo otro es revisar también nuestros mecanismos de cómo prendemos la leña y de cómo utilizamos también los aparatos, y si es que podemos hacer un recambio de calefactores, idealmente a una mejor tecnología, menos contaminante. Claro, y así también nos ahorramos platita, porque es más eficiente la leña, y obviamente el llamado a quien tenga leña, limpiar el cañón antes de, o hacerle las mantenciones a todo lo que es la calefacción. Y ahí también conectarlo con lo
que pasa con la naturaleza y estas limpiezas que nos van haciendo. Por ejemplo, en el mar, sabemos que el mar captura harto CO2 también y lo limpia y lo entrega después de forma de oxígeno a la atmósfera. ¿Qué pasa con las algas y estas mareas verdes? ¿Aportan a esta limpieza? Porque sabemos que acá en Dichato, por ejemplo, es una problemática turística, pero naturalmente, ¿es bueno o es malo todas estas algas que se acumulan en algunas costas? Buena pregunta, difícil pregunta, calificarlo como bueno o malo, Claro. pero sí podemos decir varias cosas. Primero, que hace unos años atrás, hace 20 o 22 años atrás, comenzó un problema tremendo en la zona de Algarrobo. Vamos a hablar al tiro de Dichato, pero en la zona de Algarrobo comenzó una proliferación de algas verdes, ya conocidas como lechuga de mar. Nosotros cuando vamos a la playa siempre vemos estas algas verdes, ¿cierto?, flotando en el agua, a veces en mayor o menor medida, dependiendo, ¿cierto?, de la época del año, de las condiciones del mar. Pero ahí estamos viendo imágenes de cómo están las playas, una de las playas en la bahía de Algarrobo, una bahía pequeña, bien impactada antropogénicamente, digamos, pero además una playa que hoy día tiene esta cobertura de lechuga de mar en prácticamente todo el sustrato de la playa y que ha generado tremendos problemas, no solamente ambientales, sino que para la pesca artesanal, para el turismo. Ya sabemos, ¿cierto?, lo que generan las algas cuando se comienzan a pudrir, cuando comienza, ¿cierto?, su proceso de descomposición, comienzan a generar muchos olores, una emisión muy fuerte de olores. La gente que ha ido a Dichato a veces, que está más cerca del desagüe del canal, ¿cierto?, que es donde se han estado acumulando, hacia la caleta de Villarrica, pueden sentir ese olor, ¿cierto?, más cerca de ahí, un poquito menos olor cuando están más lejos de ese lugar, pero esto en Algarrobo generó un problema, sigue generando un problema año a año por esta acumulación realmente muy importante de algas ahí, mucha biomasa que además el municipio ha tenido que sacar con retroexcavadora. Muchas veces ha tenido que intervenir la playa de una manera bien impactante para poder remover toda esa cantidad de biomasa y poder dejar la playa limpia para que pueda ser utilizada por las personas, pero además para nuevamente remover estos olores y todo. ¿Cuál es el problema? Que hoy día tenemos este fenómeno de las mareas verdes, que son nuevamente esta gran proliferación, este gran crecimiento de estas algas, no solamente en Algarrobo, sino que también lo estamos viendo en la bahía de Dichato. Exactamente, ¿ya? Y para conocer un poquito más en detalle, Feña, ¿qué es este fenómeno de la marea verde? ¿Qué es lo que se investiga particularmente en Dichato? ¿Te parece si escuchamos ahora a Loreto Contreras, académica del Laboratorio de Ecología y Biología Molecular de Algas de la U-Andrés Bello e investigadora también de secos? Trabaja en la UNAV, también en secos. Pasemos a escucharla. Las mareas verdes son un crecimiento exacerbado de la biomasa de algas verdes que pueden ser de distintos géneros, principalmente en Chile las del género Ulva. Ahora, la proliferación de las algas verdes puede ser debido a diversos factores. En el mundo se han estudiado diversos factores como, por ejemplo, enriquecimiento de nutrientes, altas temperaturas y también alta concentración de metales pesados. Entonces, estas algas tienen la capacidad de resistir estas condiciones ambientales y por lo tanto crecer exacerbadamente y dominar el sustrato no solamente rocoso, sino que también en la columna de agua. Es importante mencionar que las mareas verdes no solamente son costeras, también son oceánicas y se pueden encontrar en agua dulce. En nuestro país existen varios ejemplos, principalmente el que ocurre en la bahía de Algarrobo y también en Dichato, y en Algarrobo hemos podido entender que varios procesos que están ocurriendo en la columna de agua y también en la zona intermareal podrían ser claves en explicar por qué existe esta alta abundancia de biomasa de algas verdes del género Ulva. Explicación clarita, pero que, claro, quienes somos más asiduos de Dichato y nos criamos ahí, algo que ha sido, por lo menos de mi caso, toda la vida. El tema de la alga. ¿Y Algarrobo hace poquito? En Algarrobo comenzó el problema más identificado hace unos 20 años atrás. Y en los años sucesivos los municipios trataron de enfocarse en el problema y poder tomar algunas medidas, pero hasta el momento todas las medidas eran, nuevamente, meter una retro, claro, sacar la biomasa y no poder hacer nada más porque no se entendía de dónde provenía el problema. Y de ahí lo mencionaba Loreto también, que es un fenómeno natural que ocurre y ha ocurrido durante
toda la vida, digamos, en muchas playas alrededor del mundo. ¿Cuál es el problema? Que hoy día con las condiciones del océano que están cambiando, un océano que se está calentando, un océano que está teniendo, ¿cierto?, un cambio en sus condiciones naturales que existían hace años atrás, esta proliferación de algas se está haciendo cada vez más común. Y lamentablemente, hoy día, cuando tenemos este fenómeno que llega a una playa, es prácticamente imposible o muy complejo poder abordar ese problema y poder sacar o erradicar las algas de ese lugar. ¿No es lo mismo que el sargazo en el Caribe? No es lo mismo que el sargazo. No es lo mismo que el sargazo, sin embargo, es un fenómeno muy similar, donde tenemos nuevamente un crecimiento exacerbado de muchas algas que generan un problema, ¿cierto?, donde prácticamente se tapan las playas, tú no puedes utilizarlas, genera impacto en el turismo, genera impacto en las personas que están ahí cercanas a la playa, genera impacto en las actividades de pesca artesanal, genera impacto económico y ambiental, además, muy importante. Ya, pero en el sargazo invierten millones los resorts. Claro. Que limpian sus sectores o se ponen de acuerdo y entre todos invierten para limpiar las playas. Acá en este caso es cada municipio el que tendría que estar invirtiendo constantemente y acá creo que hay una inversión incluso hacia el mar para evitar poner una especie de mallas en algún sector para evitar que esa alga entre. O sea, son inversiones millonarias. Sí, pero yo te digo al tiro que eso no va a ocurrir en Chile, por varias razones. Primero, porque tenemos condiciones naturales en que esto pasa, digamos. Y eso es lo que se encontró en Algarrobo. Uno de los hallazgos importantes de Algarrobo fue que las condiciones naturales del océano en Chile, en toda la costa, es que tenemos muchos nutrientes, hay mucha comida, digamos, para las algas, para que puedan crecer. Y por otro lado, estas mismas condiciones naturales de surgencia, por ejemplo, donde entran muchos nutrientes a la playa, hacen que estas algas puedan proliferar y puedan crecer de manera natural. Por lo tanto, es muy complejo tener una medida natural, digamos, para poder abordarlas. Si nosotros pusiéramos mallas ahí, generaríamos otros problemas, digamos, como dice Luis. Y otro principal problema es que estas algas crecen en el sustrato del suelo. Entonces, tú tienes todo el suelo cubierto del mar, digamos, ya cubierto de algas y que se van reproduciendo, por lo tanto tendrías que hacer una limpieza casi del fondo marino, que es algo prácticamente imposible de hacer, porque si tú lo hicieras, lo que estarías generando, además, es que si se te corta un pedazo del alga, ese pedacito del alga se va a volver a reproducir. Todas estas algas tienen reproducción vegetativa, es decir, tú le cortas un pedazo del alga y esa alga se va a reproducir. ¿Ya? Es como si vas generando muchos clones. Entonces, ¿cuál es el problema de los municipios que se han hecho cargo de este problema, como el municipio de Algarrobo? Es que cuando pasan con la retroexcavadora, van picando las algas o se van cortando estas algas, después llega al mar de nuevo y se vuelven a reproducir. Entonces es un problema continuo. Por lo tanto, son las conejos del mar. Claro, hay que tener una forma y un abordaje, digamos, del problema desde múltiples perspectivas, porque no podemos solamente con esas acciones, con una sola acción, poder abordar esta situación. Entonces, primero hay que conocer el problema, de dónde viene. Y ahí encontramos, por ejemplo, encontraron los investigadores que había una alga, que era una de las más presentes, que no estaba identificada para Chile, que era una alga que probablemente llegó de otra parte, ahí al Algarrobo, a la bahía de Algarrobo. Lo más probable es que haya sido pegada en un barco o en transporte también por las mareas, por las corrientes, pero llegó en algún momento a Chile. Se comenzó a reproducir, encontró las mejores condiciones posibles, dijo, este es mi lugar, aquí me quedo, y se comenzó a reproducir sin más y sin ningún control. Y acá en la bahía de Dichato ya comenzaron, ¿cierto?, las investigaciones para determinar qué especies primero están presentes aquí, un esfuerzo colaborativo ahí entre los centros secos, Observatorio de la Costa, el COPAS Costal también, con investigadores de múltiples centros para poder comprender el problema aquí también en Dichato. Y por el momento se están identificando qué algas están presentes acá para poder nuevamente ver si es que son las mismas que están en el Algarrobo y ahí comenzar a estudiar el problema, ¿cierto?, que está ocurriendo ahí en Algarrobo, acá en Dichato, y probablemente en otras playas también vaya a comenzar a ocurrir. Esperemos que no al nivel que ha ocurrido en Algarrobo, pero por eso hay que estudiarlo primero, comprenderlo, porque si tomamos esas medidas, claro, como te digo, va a ser una medida puntual, va a funcionar un día como funciona en Algarrobo, claro, un día, y al día siguiente está lleno de algas de nuevo, porque están todas en el sustrato. Bueno, es por eso que es importante hablar de estas materias, para tenerlo en consideración, para que las autoridades también recojan estos antecedentes que los científicos encuentran, ¿cierto?, a través de investigaciones, y finalmente desde ahí se tomen estas decisiones, Feñas, que como tú dices, tiene que ser abordado desde múltiples perspectivas. Muchísimas gracias como siempre. A ustedes por el espacio y nos encontramos en una próxima oportunidad y hablando de ciencia. El Sillón de la Ciencia con Fernando Mejías está de vuelta este 2025 y nosotros a la vuelta de esta pausa